Saludos, aquí estamos en Suquicosis, como todos los días. Tengo el placer de tener una vez más al frente de mí a Eduardo Fernández. Muy contento de estar contigo, Toda la vida Kiko. al lado tuyo. Pero yo no sé si yo he estado en este Kikosis. Sí, ha Así estado, como no, sí, cómo pero creo que de los primeros. Ajá, sí, es verdad. Sí. Tú has estado, por el asunto del periodismo, yo he estado al lado tuyo muchísimo tiempo. Claro, yo recuerdo que cuando yo estaba en la Juventud Copellana, ya tú eras un periodista consagrado y uno trataba de ver cómo hago para que me entreviste Kiko. ¿Cómo hago para que Kiko me entreviste? Tú tienes buen sentido del humor. Claro, yo no se graduaba de político cuando pasaba por tu Los entrevista. políticos no tienen buen sentido del humor, se ponen Algunos bravos sí, de algunos nada. no. El humor es importantísimo, sobre todo en los momentos más críticos hay que conservar tres cosas: la esperanza, el optimismo y el buen humor. Tú sabes que entrevisté a Alfredo Infante, una entrevista que por cierto habrá que repetirla de lo buena. Y yo le decía, bueno, pero es que hay que ser optimista, este país está demasiado maluco para dejarse llevar con la cosa negativa esa, ¿no? Que es la desesperanza. Y entonces me dice, no optimista, lo que hay es que tener esperanza. Eso es muy importante. Es una de las virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad, que es el nombre del amor. ¿Tú te imaginas qué distinto sería el mundo si tuviéramos fe, si tuviéramos esperanza y si tuviéramos amor? Si en lugar de tanto odio y tanta confrontación y tantas guerras y tanta violencia y tantas armas, hubiera fraternidad, solidaridad y amor. Venezuela sería un paraíso y el mundo sería un paraíso. Pero yo tengo la idea de que los venezolanos en general tenemos sentido del humor y que además tenemos esperanza. Yo creo que hay una convicción generalizada de que todo lo que significa esto, las dos pandemias que estamos sufriendo, van a pasar y que vendrán tiempos mejores. Y que esos tiempos mejores van a ser tiempos en los cuales vamos a tener una democracia política con respeto entre los protagonistas, no con atropellos y con arbitrariedades y con violaciones de los derechos humanos, sino con respeto. En segundo lugar, con una economía floreciente. Yo soy optimista, Kiko, entre otras cosas, porque Venezuela tiene cosas que ni siquiera el socialismo ha podido destruir. Una de ellas es la ubicación geográfica. Nosotros estamos al norte de la América del Sur, somos un país atlántico y un país caribe, un país andino y un país amazónico. Pero además tenemos recursos naturales inmensos. Esta gente ha acabado con PDVSA, pero seguimos siendo un país que tiene las más grandes reservas conocidas o reconocidas de petróleo en el mundo. Cuando cambie el gobierno, un nuevo gobierno podrá atraer inversiones y tecnología para convertir a Venezuela nuevamente en una referencia petrolera en el mundo. Y déjame decirte que además de petróleo, tenemos un potencial industrial enorme. Sí. Tenemos hierro, acero, Aluminio. bauxita, aluminio. Tenemos oro, tenemos lo que quede de oro. Tenemos una cantidad de recursos desde el punto de vista mineral. Pero el potencial agropecuario de Venezuela. En el estado Lara hay una región, un municipio que se llama Quibor. Y había un versito muy bonito que decía: a mundo cuando era mundo, y cuando en Quibor llovía, que si piedras se sembraban, hasta las piedras crecían. Hay reservas agropecuarias inmensas que podrían servir para atender la demanda de la nación venezolana, de los cerca de 30 millones de venezolanos que somos ahora. Ya habíamos pasado de 30, pero con las migraciones estamos un poquito por debajo de 30. Pero para alimentar, para que la gente consiga los productos de la agricultura y de la cría. Proteínas, la encuesta que acaba de ser publicada que indica que la de la Universidad Católica Andrés Bello, que los venezolanos estamos consumiendo proteínas muy por debajo de lo que se requiere para una alimentación sana. Pero además de todo eso, hay un arma secreta que tiene este país para recuperarse, que es el potencial turístico.
Lo que puede hacer Venezuela con turismo es fabuloso. Yo a veces pienso en una especie de gran autopista que vaya desde Huiria hasta La Guajira, hasta el La Zulia. frontera. Todas esas playas son un potencial turístico maravilloso. Enfrente de Venezuela hay dos islas muy queridas que son Aruba y Curazao y también Bonaire. Viven del turismo, tienen una calidad de vida estupenda. Esa gente vive muy bien. Tienen buen servicio de salud, tienen educación, tienen alimentación, tienen todo lo que quieren. Y viven del turismo básicamente. Y tienen el mismo sol que nosotros. Solo que nosotros tenemos más porque somos más grandes. Tienen el mismo clima. Tienen las mismas playas, el mismo mar, el mismo ambiente. Te puedo amargar Ajá, ¿cómo no? el discurso. Fíjate, pero hay un problema del liderazgo nacional, Ah, histórico. eso sí. Es histórico, porque tal vez el haber tenido a Bolívar como padre de la patria, semejante figura, y toda esa generación, hizo que una especie de, bueno, ahí se te fue todo y lo que viene es bagazo. Porque el liderazgo ha sido, primero las confrontaciones aquellas... Del siglo XIX. Sí, pura guerra. Y después, cuando entramos en la etapa de la democracia, que el dólar era 4.30, se masificó la educación. Primero 3.35. Que había bonanza. Bueno, la democracia tuvo un liderazgo también, el liderazgo que logra la democracia, Caldera, Betancourt, Villalba, León, muy claro. Pero de ahí en adelante hemos tenido algunos problemas con el liderazgo. Fíjate en la actualidad, para no jugar a nadie mal, ¿no? Tienes un gobierno que está empecinado en quedarse en el gobierno, bueno, porque es la revolución y la derecha, el imperialismo no nos va a sacar, pero el resultado de su intención es un país quebrado, sin futuro, sancionado, que vive en el conflicto, cosa que nadie prospera en el conflicto. Pero tienes una oposición que pareciera la arma secreta, una oposición que más pelea entre ella misma que con el gobierno, que la última encuesta de Chacao, te la comentaba, que hicieron en Chacao, le preguntan a la gente, ¿cómo cree usted que debe irse Maduro por la vía del empuje? Como sea. Si como sea, 40.2. Por elecciones, 40.2. Dos pedazos de la oposición, uno tiene una visión, la otra. Antes convivían, pero ahora no pueden ni verse. Acaba Podemos de poner la torta en las elecciones españolas. En Galicia y en el País Vasco. Y Pablo Iglesias se lo va a decir que no es de mí, a mí no me gusta Pablo Iglesias, para nada, pero él dice, pusimos la torta, tenemos que cambiar, rectificar, porque esto es un desastre lo que nos ha ocurrido, hay que repensar dónde cometimos errores. Yo no me imagino a Leopoldo López diciendo eso. Mira, yo he dicho en alguna oportunidad, y quiero reiterarlo ahora, que yo sueño con que Venezuela tenga un gobierno mejor, cosa que no costaría mucho trabajo, porque es difícil imaginar un gobierno peor que el que tenemos. Un gobierno que respete las reglas del juego democrático. Este gobierno, por ejemplo, está empeñado en enchiquerar la campaña electoral, en ensuciarla, en intervenir partidos políticos, en cometer arbitrariedades. ¿Para qué? Para que la gente no vote, para que la gente abandone la única ruta que puede eventualmente salir de este gobierno y sustituirlo por otro. Yo quisiera que hubiera un gobierno mejor y yo quisiera que tuviéramos más que una oposición, una cosa que yo he llamado alternativa democrática. ¿En qué consiste la alternativa democrática? En que el país diga, oye, este gobierno me tiene desilusionado absolutamente, pero afortunadamente aquí está esta gente que puede en un momento determinado atender mis necesidades y resolver mis problemas. Acaba de aparecer la carta pastoral de los obispos en su reunión del mes de julio. Y ellos dicen una cosa muy, muy buena, es decir, muy clara. El problema más importante de Venezuela es el sufrimiento de la gente venezolana, el hambre, la desesperación, el colapso de los servicios públicos, la falta de servicios sanitarios asistenciales en medio de esta pandemia, la debacle de la educación, la falta de agua, la falta de energía eléctrica,
Es decir, la gente tiene que estar cocinando con leña porque no hay gas doméstico. Es decir, es una situación tan grave que entonces tú dices, ¿qué es lo más importante que habría que lograr en Venezuela en este momento? Yo me he atrevido incluso a escribir un artículo que lo titulé Maduro, invitando a Maduro a que él mismo liderice la sustitución del gobierno, porque Maduro tiene que leer las encuestas, esa sala situacional tienen que ponerle las encuestas. Las leen. Tiene que saber que más del 80% de los venezolanos queremos un cambio de gobierno, pero un cambio de gobierno no para que ganen unos contra otros, sino un cambio de gobierno para instalar un gobierno de unidad nacional que pueda resolver los problemas, porque el problema del sufrimiento de la gente, mientras Maduro esté en Miraflores, no se resuelve. Tenemos que ir al corte, Eduardo, ya vamos a seguir. ¿Cómo no? Pero no es una censura, ¿no? No, Yesenia, que se pone brava. Bueno. Corta, corta. Bueno, está bien, corto, pues, corta, llévatelo. Está bien. ¿Sí? No me vas a pegar por eso. Llévatelo. Yesenia. Seguimos con Eduardo Fernández, que comenzó muy bien, me gustó, Qué bueno, porque es una qué visión bueno. del país bien bonita, como somos los venezolanos. Pero hay un problema con el liderazgo. No hemos tenido todas las veces el liderazgo que el país ha requerido. Fíjate que cuando Chávez llega al poder había una crisis, pero Chávez la profundizó. Y ahorita hace falta alguien que se plantee sacar al país adelante, que emocione a la nación y que convoque a la unidad. Pero cada día nos segmentamos más, nos peleamos más. Fíjate cómo será de torpe el liderazgo, que tienen unos laboratorios en las redes para insultarse ellos mismos, porque con el gobierno no pelean. Y no hay nadie que se pare y diga, un momentico, Taima, vale, mira, vamos a pelear con que este es el más grande, que nosotros no tenemos. No, se viven peleando y mordiéndose, escupiéndose y diciéndose porquería. Una de las grandes ventajas que tuvo un compatriota nuestro que tú mencionaste al comienzo de este programa, Simón Bolívar, es que en esa época no habían las redes, no había Twitter. Y de alguna manera la generación que hizo el prodigio de los 50 años de democracia o los 40 años de democracia, cuando comenzó Betancourt no había redes, no había televisión, estaba empezando la televisión. Y Betancourt y León, y ese periodo luminoso del comienzo de la República Civil. Pero en este momento, de verdad, tú tienes razón, hay un empeño en destruirnos recíprocamente los unos a los otros. Yo siempre, incluso cuando fui candidato a la presidencia de la República, le dije a mis colaboradores, yo quiero hacer una campaña ofreciendo lo positivo, lo que yo quisiera hacer de Venezuela, y no una campaña demoliendo al gobierno anterior, que era el gobierno de Lucinchi. Vamos a hacer una campaña ofreciendo educación, porque yo estoy convencido, mi querido Kiko, que la clave del futuro de Venezuela descansa en la educación. Por eso me duele tanto la tragedia que es la educación en este momento, lo maltratados que están nuestros maestros, lo maltratados que están nuestros niños. Las escuelas son un desastre, las universidades cerradas prácticamente todas. La situación de la educación es terrible y el futuro no es del país que tenga más petróleo, el futuro es del país que tenga más y mejor educación, que domine la tecnología, que domine la informática. En 1945, Venezuela parecía que iba a ser una potencia y en cambio, Japón estaba destruido, le habían echado 2 bombas atómicas encima, no una, sino 2, Hiroshima y Nagasaki. El Japón estaba en el suelo. Japón no tiene petróleo, ni tiene hierro, ni tiene todas las riquezas que tiene Venezuela, pero se ocuparon de la educación y a través de la educación convirtieron a Japón en una potencia y nosotros, desgraciadamente, estamos tan mal como estamos. Entonces, a mí me parece que ese tema es importantísimo. Pero la crisis económica social, decía yo en el primer negro que llaman ustedes, se acentúa mientras Maduro está en Miraflores. Maduro dedicó su vida desde que era un adolescente a trabajar, según él decía en sus discursos, trabajar por los pobres, por los proletarios, por los sectores más vulnerables.
Bueno, yo quisiera en este programa decirle al señor Maduro, porque seguramente que él ve este programa, entre otras cosas, porque no hay muchas otras cosas que ver, ¿no? Creo que es el único que queda. Entonces, señor Maduro, esa gente a la cual usted le dedicó su vida está sufriendo mucho como consecuencia de los errores de política económica y social de su gobierno y de todas las cosas terribles que han pasado. Mientras usted permanezca en Miraflores, no solamente no está en capacidad de resolver esos problemas, sino que se van a agravar. La situación hoy es grave, pero de aquí a diciembre va a ser más grave todavía. Y mientras Maduro esté allí, la situación es más grave. Yo he propuesto la formación de un gobierno de emergencia económica y social con técnicos y profesionales, no tanto con políticos, con técnicos y profesionales Con gerencia. que recuperen la confianza en el exterior y tengan la posibilidad de conseguir los créditos del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Corporación Andina de Fomento, para activar la economía venezolana y para que la gente encuentre comida y medicina, y agua, y jabón. Aquí con la pandemia nos mandan a lavarnos las manos con jabón y tú tienes un mes sin agua. Un mes sin agua. Yo tengo un mes en los cuales el agua llega a mi casa de 8 a 8:30. Pero llega. Muy claro, llega y además muy mala, de muy mala calidad, Marrón. de 12 a 12:30. Y después a las 7, de 7 a 7:30. 3 medias horas en el día. Bueno, y hay gente, por supuesto, que está infinitamente peor que tú y que yo. Señor Maduro, váyase y váyase por la puerta grande. Si usted le dice al país, mire, me doy cuenta que mis políticas no han funcionado, que la situación es un desastre, que yo he perdido la confianza de la opinión pública nacional. Señor Maduro, 80% de los venezolanos quisieran que usted se fuera. Váyase. Eduardo, pero fíjate, si le decimos a Maduro que se vaya, sobre todo los que le dicen, te voy a meter preso. Ah, no. Te voy a agarrar, te No, voy a esa hacer no es todo la lo que manera. no hiciste. No se va a ir nunca porque Al se contrario, asusta. lo que yo le estoy diciendo es que sea usted mismo el que promueva. Imagínate tú que llame a la conferencia episcopal y converse. Mire, he visto la última carta que ustedes han producido donde hablan de la necesidad de cambiar al gobierno. Señores obispos, díganme qué proponen ustedes. Vamos a buscar técnicos. No es quitar a Maduro para poner quién sabe a cuál líder muy agresivo de la oposición. No, formar un gobierno de unidad nacional. Porque si no se hace así, mi querido Kiko, ese gobierno no va a poder gobernar después, porque el chavismo le va a hacer la vida imposible. Entonces vamos a tratar de hacer un gobierno de Pero unidad y de... Eduardo, ¿no sería mejor decirle a Maduro, mira, ven acá, aquí hay un sector del país que no quiere pasarle facturas a ustedes porque el país está muy mal, lo que quiere es convocar a los venezolanos para salir adelante. De manera que vamos a elecciones transparentes, limpias. Claro. Si tú ganas, sigue. Es Si pierdes, nosotros te respetamos, nadie te va a tocar, Así porque es. esa no es la idea. Incluso la idea es sacar el país adelante. No es mejor eso que ¿Tú sabes? vete, porque cada vez que le dicen que ve, él se queda. No, yo le diría, mira, no, al contrario, tiene que ser un clima de unidad nacional, porque si no, no hay gobernabilidad. Así es. Y hay ejemplos muy claros en la historia. Chile, los demócratas chilenos que fueron perseguidos a muerte por la dictadura de Pinochet, fueron encarcelados, fueron vejados, fueron torturados, fueron tirados de helicópteros en el mar. Las cosas más horribles pasaron. Para lograr la transición hacia la democracia en Chile, pagaron el precio de tener que tolerar que Pinochet se mantuviera como. El mismo Departamento de Estado ha dado una declaración recientemente sugiriendo un gobierno que respete el alto mando militar. Y tiene sentido porque el liderazgo militar no se improvisa. Tú no puedes de repente cambiar sin que tenga tradición dentro de la institución armada. De modo que es armonía, entendimiento entre todos los venezolanos. La ruta electoral, no hay otra. Yo a los amigos míos que me dicen, no, ¿cómo crees tú que voy a votar si Padrino dijo lo que dijo? Y yo les digo, a Padrino le pagan para que diga eso, porque lo que quiere el gobierno es que la gente no vaya a votar. Por eso intervienen los partidos, por eso intervinieron a COPEI y a Acción Democrática y a Primero Justicia y a Voluntad Popular, porque el gobierno que conoce las encuestas no quiere que tú votes. Vamos al corte, Eduardo. Ya regresamos. Fíjate que esta vez las amigas presentes no nos mordieron con el corte. Ya regresamos.
Me dice Eduardo que introduzca el programa diciendo, tenemos la suerte y la fortuna de estar con Eduardo Fernández. Eso te quedó mucho mejor, mucho mejor. Me gusta tu sentido del humor. Tú sabes que una de las características del venezolano es su sentido del humor. Claro. Radio Rochela fue el programa de humor más largo en la historia de la humanidad. Y eso hablaba mucho Y hay de cómo somos. un humorista, espero Ah, que sí. no se molesten los competidores. Hay un humorista que para mí sería un candidato presidencial ideal. ¿Cuál? Laureano Márquez. Ah, Laureano, muy inteligente. Te abierto, Sí. un hombre que esté en Miraflores. Formado. Con formación política, porque es politólogo, y con el sentido del humor fabuloso que tiene Laureano Márquez, chico, este país estaría muerto de risa. Así es. Y además produciendo y trabajando. Pero fíjate, volviendo a nuestro tema, sobre el tema del liderazgo. Si el liderazgo pensara en el país, no tuviera esta confrontación en la cual lo que se genera es puro conflicto y además donde ni agua para el enemigo, porque se consideran enemigos. Y la gente se está muriendo de hambre, y hay todas estas preocupaciones. La encuesta UCAP dice que el 92% de los venezolanos son pobres. Situación de pobreza. Sí. Y el 80% situación de pobreza extrema. Extrema. Nada hay más grave, más importante y más urgente que la atender gente, que eso. pero ellos no. Ellos están en su pelea, o tú o yo, pero no me vas a fregar. Porque la intervención de Padrino lo aclara después, dice, es una intervención hecha contra Leopoldo López, directo. No lo menciona, pero dice, contra esta gente que nos quiere tumbar. Porque en Venezuela, fíjate la cosa loca, si algo hace a un revolucionario mantenerse ahí, es el antiimperialismo. Los revolucionarios nacieron para combatir el imperio. Eso es una de las cosas básicas. Y aquí se le ocurrió a un grupete meter a los americanos bueno, aquí metieron a todo el mundo, porque el gobierno metió ruso, chino, etc. Pero en Venezuela hay un fenómeno extraño, Eduardo. Hay troncistas, gente. Hay un señor que hace una encuesta en Twitter. ¿Quién cree usted que resolvería la crisis? Uno, Henry Ramos, 1%. Leopoldo López, 8%. Juan Guaidó, 12%. Donald Trump, 89%. Aquí hay una cosa como la izquierda se ha comportado tan mal, bueno, tan malo, entonces la gente le cogió idea y llega a los extremos de amar a Donald Trump, que es más o menos un señor que está perdiendo hasta Texas. Porque ayer se fotografió con el tapabocas. Sí, después de todo lo que... Su torta frente a la pandemia ha sido de tal magnitud que está perdiendo con Biden, que es un señor que no emociona a nadie, porque está muy usado el señor Biden, ¿no? Se pierde. Dice, aquí estoy en Nueva York y está en Wisconsin. pero no está ganando Biden, está perdiendo Trump, Claro. que solamente es superado por Bolsonaro, que Bolsonaro es casi Pedro Picapiedra. Y en Venezuela hay unos Pedro Picapiedra, hay gente que en vez de ver el país de progreso que tú narras, lo que ve es la venganza, el anticomunismo, el odio, y eso atornilla a Maduro. Claro. Mira, un ejemplo luminoso en la historia de Venezuela, sin duda alguna, fueron los 50 años o 40 años de la democracia. Yo diría que desde el 47, desde que se aprobó la Constitución del 47, que tuvo el mérito de incorporar a las masas a la democracia. Democracia sin masas no es democracia, ¿no? Bueno, toda la historia de esos años fue porque tres señores, Rómulo Betancourt, Jovito Villalba y Rafael Caldera, se pusieron de acuerdo en lo siguiente. Mira, si nosotros tres estamos unidos, no nos tumban y no regresamos a la dictadura de Pérez Jiménez. Si nosotros tres ponemos los intereses de Venezuela por encima de los intereses de nuestros respectivos partidos, vamos a trabajar juntos. Bueno, Jovito y URD estuvieron un tiempo muy corto, pero Caldera y Betancourt los 5 años. Y le dieron impulso a una democracia que duró 40 años. Es la única etapa de república civil que hemos tenido en toda la historia independiente. Republicana. Desde el general Páez, que fue sucedido, bueno, por el doctor José María Vargas, que lo tumbaron los militares, los generales Monagas, el general Guzmán, el general Sublet, los generales Monagas, el general Guzmán, el general Joaquín Crespo, el general Cipriano Castro, el general Juan Vicente Gómez, el general Isaías Medina, el general López Contreras, el general Marcos Pérez Jiménez, hasta el teniente coronel Hugo Chávez. Militares. Yo tengo un gran respeto por la institución militar, pero los militares no son educados para gobernar al país. Y aquí hemos sumado un señor que colocaron en la presidencia que no estaba preparado para ser presidente y una institución que no está preparada para gobernar. Eso explica el colapso y la catástrofe terrible que estamos sufriendo.
poner los intereses de la nación por encima de los intereses de los partidos. Tu proyecto personal puede ser muy respetable, pero mucho más importante es la gente que se está muriendo de hambre. Es ese 90% más que están viviendo en situación de pobreza con un ingreso de menos de $1 diario. El ingreso es una miseria, no alcanza para hacer el mercado. Mientras eso está pasando, ver a los políticos peleándose, uno dice, pero ¿por qué no se sientan a formar un gobierno que sea capaz de resolver esta crisis? Ustedes, señores políticos, no dicen que a ustedes les duele el pueblo y que ustedes quieren llegar al poder para servir al pueblo. Bueno, pues para servir al pueblo hay que formar un gobierno urgentemente, un gobierno de emergencia económica y social. Y a los señores de la oposición yo les diría, lo primero que tienen que hacer es tener una tarjeta de unidad nacional. Con una tarjeta fue que se presentaron en las elecciones, o nos presentamos en las elecciones del 2015 y obtuvimos un triunfo contundente porque estuvimos unidos. La palabra no es odio, la palabra es amor, la palabra no es violencia, la palabra es paz, la palabra no es guerra, la palabra es democracia, más y mejor democracia, más amor por Venezuela y por los venezolanos. Nos agradecerían mucho los venezolanos que dejáramos este pleitiño que tenemos 20 años. Esto lo sembró Chávez, por supuesto, que llegó dividiendo a los venezolanos entre revolucionarios y contrarrevolucionarios, entre Quinta República y Cuarta República, entre los ricos y los pobres. No, como lo dijo el cardenal arzobispo de Caracas, Monseñor Baltasar Enrique Porras. Por cierto, hoy es el día de San Enrique, y él se llama Baltasar Enrique, lo felicito al cardenal. Y que me feliciten a mí porque yo me llamo Eduardo Enrique. Y acuérdate de felicitar a tu amigo, Capriles, a todos tus amigos que y a Enrique Márquez. Enrique, Y todos a los Enrique Enriques. Ochoa. Saludos a los Enriques y a las Enriquetas. Sí. Ahora, el país reclama que demostremos que nos interesa más el país que nosotros. Mucha gente, cuando yo fui a defender la democracia y la Constitución el 4 de febrero, me decían, pero estás loco, mira que vas a perder simpatías en la opinión pública. Les dije, mira, yo no estoy aquí para cuidar mi imagen personal, yo estoy aquí para defender al país, para defender la democracia, para defender la Constitución. Yo traté todo lo que pude de evitar que los bárbaros llegaran al poder, y los bárbaros tienen 20 años en el poder. Entonces, mira, yo creo que hay que pensar en Venezuela, tanto en el gobierno, señor Maduro. Oye, yo creo que pasaría a la historia Maduro si convocara una cadena de radio y televisión diciéndole al país, me voy. ¿Tú te imaginas la fiesta que se haría en Venezuela? ¿Cuántos cohetes no saldrían? ¿Cuántas? Me voy y voy a ayudar a formar un nuevo gobierno porque me doy cuenta de esto. Yo no podré jamás conseguir el dinero que se necesita para invertir, para que se resuelva el problema del hambre de la gente. Si yo sigo aquí en Miraflores, el problema del hambre va a ser cada día más grave. Yo no puedo tener los recursos que se necesitan para darle agua a todo el mundo y darle electricidad y darle lo que necesita. Bueno, vamos al corte y ya venimos. Seguimos en nuestra conversación con Eduardo Fernández. Fíjate, cuando Padrino dice lo que dice, que las elecciones no las va a ganar nunca esos sectores, porque él corrigió, él dijo, son estos sectores, no estoy hablando de todo el mundo, sino de estos que quieren tumbar al gobierno, no van a poder. Se debe a una declaración de Leopoldo López que dice, la elección es una farsa, por ahí no es, e insiste en su camino. Cuando uno revisa el camino de López, bueno, el señor Donald Trump no sé por qué no lo entiende, pero él viene diciendo que en sus elecciones el señor Guaidó no le da votos, porque el señor Guaidó no tiene éxitos. Y cada día dice una cosa para separársele. Y esto, no, están malinterpretando a Trump, Trump no está diciendo eso, pero lo está diciendo clarito. Pero luego, insisto, el TIAR, ningún presidente le ha dicho a Gustavo Tarre que quiere meterse en eso porque tienen demasiados problemas. Luego, Padrino le está diciendo a López que la Fuerza Armada está con Maduro y defiende a su comandante en jefe. De manera que la fractura militar, que era un discurso que tenía el PAN Guaidó, pues no apareció nunca. Entonces, quien está sin éxitos, lo dice F, en un análisis que hace que publicaba ayer, quien está sin salida, entrampado es Guaidó. No tiene, fíjate, no tiene una amenaza creíble y todas las opciones que tenía en la mesa se le disiparon. Pero entonces, en vez de decir, bueno, vamos para la vía electoral,
con el otro porcentaje de la oposición, que es igual que yo, la reconozco, le hago un gesto de unidad y vamos pues, y vamos a reconstruirnos, vamos a oxigenarnos, que también es una opción en elecciones, vamos a tratar de la mejor transparencia. No, si yo no puedo, tú tampoco. Eso está hoy en el ambiente y el gobierno lo sabe y lo utiliza para meterse contra los partidos, porque cuando el gobierno vio que Guaidó estaba en 12%, se metió contra los partidos, porque estaba muy débil, ya más en pandemia no podían protestar ni nada. Entonces, hay una oposición predecible, que es como Pavlov, ¿no? Estímulo-respuesta, conductista de pila, ¿no? Mira, a la cual Kiko, tú la conduces donde quieres. Eso no habría que cambiarlo. Yo creo que la clave está en una palabra: unidad. Hay una literatura muy importante de hace unos años que hablaba del Señor de los Anillos. Aquí hay 3 anillos en los que hay que trabajar la unidad. El primer anillo es dentro de cada partido, porque es increíble. Los partidos, aun los más pequeñitos, tienen divergencias internas. Hay algunos que tienen más tendencias que votos, más tendencias internas que votos. Se la pasan en una peleadera. Los partidos tienen que ser organizaciones unidas. Después, el segundo anillo es la unidad de todos los venezolanos que queremos cambio, que queremos cambiar esta situación. Y el tercer anillo es recomponer la unidad nacional. Yo creo que el señor Chávez tiene una responsabilidad inmensamente grande en haber sembrado la división de la familia venezolana. Yo fui secretario general del principal partido de oposición al gobierno de Carlos Andrés Pérez. Cuando ese gobierno propuso la privatización de la telefónica para mejorar los teléfonos, dije, eso estaba en mi programa de gobierno, ¿cómo hago yo para negarle los votos en el Congreso a esa propuesta? Y voté a favor de eso, y la bancada parlamentaria nuestra, encabezada en ese momento, en esa materia, por Ildemaro Martínez, trabajó para ayudar al ministro Martínez Mótola a sacar con éxito esa empresa. Nosotros respaldamos muchas cosas porque pensábamos, ¿para qué queríamos nosotros el gobierno? Para servir al país. Bueno, sacamos muchos votos, pero no suficientes, ganó el otro. Pero si el otro está haciendo cosas buenas, ayudemos al otro a que hagan las cosas buenas. A mí me pareció, por cierto, un gesto muy positivo del señor Maduro cuando la oposición gana la Asamblea Nacional en diciembre del 2015 de la manera tan aplastante como la ganamos, y el señor Maduro, como presidente de la República, se presentó a la Asamblea a dar su discurso y a reconocer que esa era la Asamblea. Ahí en ese mismo momento le anunciaron que en 6 meses lo iban a sacar de la presidencia. Para eso no fue que se eligió la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional se eligió para ayudar a resolver los problemas de la gente que está pasando hambre, de la gente que no consigue trabajo, que no consigue ingresos, que la hiperinflación ha acabado con el dinero, que no sirve para nada el dinero venezolano. Entonces, eso es lo importante, todo lo demás es subalterno. El problema no es que yo quiero sacarme la espina de que tumbamos a Maduro y que la arrastramos por las calles de Caracas a fulano de tal. No, el país necesita unión, necesita amor, necesita inteligencia, necesita solidaridad con los pobres, con los que más están sufriendo. Esta encuesta que acaba de aparecer del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Católica es dramática. Oye, no es posible que el liderazgo político no lea esa encuesta y no actúe en consecuencia. Basta de pleitos inútiles, basta de energúmenos inútiles, algunos de los cuales tienen 20 años hablando de que es inminente una invasión militar extranjera. Bueno, en estos días alguien hizo la observación, no hay un solo presidente en todo el hemisferio occidental que apueste por una solución de fuerza. Reclaman, ¿cómo no van a aplicar el TIAR? Cosa que me parece una propuesta perfectamente absurda. El TIAR es una figura de la Guerra Fría, del comienzo de la Guerra Fría, del año 48. Pero piensan que el TIAR, nadie sabe ni siquiera lo que es eso, pero es una intervención militar. Intervención militar no puede hacer sino Trump. Puede ser que en la Florida haya algunos que sean partidarios de que Trump haga una intervención militar no solo en Venezuela, sino también en Cuba y en el resto de América Latina. Otras, porque es que son muchas las que ha hecho el imperio americano aquí. Pero el resto de los Estados Unidos no tienen ningún interés en que su país se meta en una guerra. Y eso le costaría carísimo desde el punto de vista electoral, porque la gente modesta de Ohio o de Nebraska o de California
van a decir, ¿y por qué nuestros hijos tienen que ir a exponerse, a morirse en un país? ¿Cómo es que se llama el país? Porque ni siquiera saben dónde queda. Porque el señor Trump los mandó para allá para ganar los votos del estado de Florida. No, señores, Venezuela es mucho más importante que eso y mucho más trascendente que eso. ¿De qué se trata? Tengamos un programa mínimo común, un programa de 5 puntos, propongo yo. Ya tenemos que irnos. Pero no se vayan porque ya regresamos. Ya regresamos. Seguimos con Eduardo Fernández. Fíjate, el CNE publicó en estos días 105 partidos van a elecciones, muchos regionales, pero de esos 105, 86 son de oposición. Caray. Inclusive ya ganamos esa primera elección. Pero fíjate, los sectores que llaman a participar ni siquiera logran plataformas de unidad. Por el contrario, cada cual va por su lado. A veces agarra, en el cambio electoral, agarra un diputadito, lo que sea, pero no hay allí una propuesta de unidad y de país. Solo lo que hay allí es, bueno, el cambio electoral, pero le faltan unos aditamentos. Pero luego, esa oposición tiene muchas variantes, pero hay unas de ellas que a la gente no le gustan porque se han prestado con el gobierno para quitar los partidos, la asamblea, cosas de esas. No tienen un perfil nítido de oposición, que habría que lograrlo, ¿no? Porque aun cuando nosotros no queremos sacar a Maduro por la fuerza, ni nada de eso, porque lo que queremos es acabar con la conflictividad y sacar el país adelante, pues, bueno, la gente observa los discursos y los acentos que tienen los discursos. Esa oposición electoral, que a mi juicio, por ese es el camino, vive metido en unos problemas que también son complejos. Fíjate, decía Enrique Capriles, y lo he escuchado en varios lugares, que no podemos ir a votar con la pandemia, porque ya 87 muertos, y la cosa va subiendo y es más difícil, porque bueno, lo que está entrando por Colombia, me dice Lady Gómez, es muy complicado por las trochas, por la cosa, se nos está metiendo el virus, entonces viene una oleada más fuerte. Pero resulta que hay elecciones, ayer fue... Polonia. En España, Galicia y el País Vasco. Fue en Polonia, pero se hicieron en Dominicana, se han hecho en Bolivia, se hicieron hace un sí, tiempo. en todos lados se han hecho elecciones con pandemia. La de Polonia con 70% de participación. Tenemos que acostumbrarnos a vivir con coronavirus, con el riesgo que significa, porque no se ve vacuna, ya es demasiado tiempo, y la economía y la vida de la gente no se detiene por el problema del coronavirus. Es grave, el gobierno tiene... Fíjate que en la encuesta de Chacao dice que el gobierno, 57% dice que el gobierno lo ha hecho bien, y cuando le preguntan por Guaidó, 39%. Eso es un dato importante. Y yo no es que la tenga agarrada con Leopoldo ni con Guaidó. No, yo creo que hay que discutir, como dice Angela Merkel, para corregir estos errores. Pero hay un sector del país que no quiere corregir nada, no solo en el gobierno, también en la oposición, que cree que contra más nos hundamos, pues más rápido estamos en la salida. Y resulta que no, que el barranco no tiene final. Vuelvo otra vez a mencionar las palabras tan sabias y tan patriótica del cardenal Porras, arzobispo de Mérida y administrador apostólico de la arquidiócesis de Caracas. Él dice, el gobierno solo no puede, no solamente es que no, esto lo agrego yo, no solamente es que no puede, sino que si el señor Maduro se queda ahí, se agrava la situación. La oposición sola no puede. Y agrega, la iglesia sola tampoco podría. Nos necesitamos todos. Esa es la prédica que yo creo que tenemos que insistir y enfatizar, el concepto de la unidad de la nación. Reino dividido no prevalecerá, dice la Sagrada Escritura. Los países que han tenido éxito, por ejemplo, cuando Estados Unidos se convirtió en una gran potencia mundial, fue porque los presidentes de ese país convocaban a la unidad nacional detrás de un programa que estaba en la Constitución. Yo me atrevería a aprovechar este espacio que tú tan generosamente has puesto a mi orden, invitándome a participar en esta conversación, diciendo los 5 puntos del programa de unidad nacional: restablecer la plena vigencia del Estado de Derecho, de la Constitución, de la democracia, del respeto a los derechos humanos. Segundo punto, restablecer la economía. Si no hay progreso económico, no va a haber progreso social. Tercero, la justicia social, disminuir el número de pobres
y sobre todo el número de pobreza extrema, y que se fortalezca una clase media que es la columna vertebral de toda democracia estable. En cuarto lugar, activar los servicios públicos. No podemos seguir viviendo sin agua, sin electricidad, sin gasolina, sin gas doméstico, sin seguridad, sin educación, sin salud. Oye, no puede ser. Y finalmente, los valores éticos que tienen que prevalecer en una democracia moderna. Una lucha frontal contra la corrupción, porque lo más escandaloso de esto es que mientras la gente se está muriendo de hambre, los grandes líderes del gobierno parecen enriquecidos de una manera absolutamente grosera e intolerable. Entonces, si asumimos este programa, que yo estoy seguro que fácilmente se produce un consenso alrededor de ese, formamos un gobierno más de técnicos y profesionales que de políticos. Un gobierno que además tenga la misión de convocar elecciones presidenciales. Porque lo ideal sería que hubiéramos ido a las elecciones presidenciales el año 18 y hubiéramos cambiado al gobierno de Maduro. Bueno, ya eso pasó. Entonces lo ideal sería que a la mayor brevedad posible vayamos a una consulta electoral, porque el presidente debe ser elegido por todos los venezolanos. Bueno, esto es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo se tiene éxito electoral? Yo tengo en esta materia una experiencia y un conocimiento. Lo primero que tú tienes que tener es un discurso atractivo, un discurso ilusionante. Vamos a la tierra prometida, decía Moisés. Vamos a construir un país mejor, eso que hablábamos en la primera parte de nuestra conversación. Un país bonito, un país que podemos hacer entre todos. Hay que tener un discurso positivo. No basta con decir Maduro, vete ya, o Chávez, vete ya. Tienes que decir qué es lo que tú estás proponiendo. En segundo lugar, tienes que tener una organización eficiente en todo el país. Nosotros creo que estamos mejor organizados en Miami o en Madrid o en Bogotá que en Sarasa o en Carúpano o en Maracaibo. Entonces, una organización que además permitirá defender los votos en las mesas. Yo creo que las trampas del sistema electoral venezolano están más en las mesas que en la oficina del CNE aquí en Caracas. Entonces, tienes que tener un mensaje atractivo, tienes que tener una organización eficiente, tienes que tener además una estrategia. Yo creo que ha sido una frase muy poco feliz del presidente Trump, esa de que todas las opciones están puestas sobre la mesa. Y después le agregaron, y algunas debajo de la mesa, como que si fueran unos tahúres en un casino. No, no, no. Hay que tener una opción. O es la fuerza, y entonces vamos a buscar los barcos y los cañones, o es la salida ruta electoral, que es la única ruta civilizada, democrática que ha inventado el ingenio humano. Porque antes era que eran los hijos de los reyes los que se convertían en reyes cuando su papá se moría. Pero ya la cosa no es así. La cosa es que el pueblo, y por eso yo repito siempre una frase de un maestro muy grande que yo tuve llamado Arístides Calvani, que decía, solo el pueblo salva al pueblo. A nosotros no nos va a salvar ni Trump, ni Putin, ni Raúl Castro. A nosotros solo el pueblo venezolano salvará al pueblo venezolano. Gracias, Eduardo Fernández, por estar aquí con nosotros. Muy grato conversar con usted, don Kiko. Muchas gracias a usted, pues, porque siempre nos da esa visión esperanzadora de la vida. Muy bien. Sí, fíjese cómo lo tratamos bonito. Muy bien. No se sienta bien. que... No, y me dieron café y todo. Ya, café, sí. Y me ofrecieron galletitas, no me las dieron, pero me las ofrecieron. No, Esas me las darán en una próxima oportunidad. Ya habrá. Gracias por estar con nosotros en Suki Cosi por Globovisión.